Bueno, yo creo que podemos ir empezando, André. Si quieres decirnos algo al grupo de internistas. Los quiero a todos. Señora, Que los quiero a todos. allí también. Hasta 772. doctor Larrota, doctora Guarín, que nos están acompañando. Doctora Guarín, si quiere, iniciemos ya el evento. Primero, agradecerles por Churri, más esta... cerca el micrófono. Eh, ¿Aló, aló? ¿Mejor? ¿Escuchan? ¿Sí? Sí, más duro. Más duro, más. Primero que todo, agradecerles por aceptar la invitación de la unidad de cuidado intensivo para que revisáramos un poco acerca de toda la evidencia académica y el trabajo que ha hecho la unidad de cuidado intensivo para reunir eh, una estrategia en la cual nos alineemos todos. Este es un trabajo mancomunado de todos los médicos de la unidad de cuidado intensivo. Nuestro representante, el doctor Larrota, pues es quien nos está ilustrando de toda esta evidencia que recopilamos y de los protocolos y guías que ustedes ya tienen en sus manos y tienen conocimiento de cómo es, pero la idea es que lo que hagamos es unir fuerzas, unir la estrategia y hacerla unificada para que hayan menos errores, hayan mejor tratamiento de los pacientes y obviamente seamos un solo equipo, que sepamos para dónde vamos todos y que sea mucho más fácil el manejo de estos pacientes en esta pandemia. Así que pues, doctor Larrota, neumólogo, internista, intensivista de la Clínica del Country, conocidísimo por todos ustedes, experto en ventilación, pues la idea es que él nos va a apoyar en ilustrarnos de toda la evidencia que hay ahorita y cómo nosotros podemos hacerlo en la unidad de cuidado intensivo y en las condiciones que tenemos actualmente, tanto en la unidad de cuidado intensivo como en salas de cirugía, como en urgencias, como en pisos de... Bienvenido, siempre para mí un placer. Usted es un gran amigo mío y además un profesor, así que Dios lo bendiga y muchas gracias por la intervención. Buenas tardes a todos. Gracias, Caro, por la introducción. ¿Sí? La idea es, en representación del personal de la unidad de cuidado intensivo, compartir con ustedes unas ideas que tenemos con referencia a la situación actual de pandemia y al manejo. Es como ella lo dijo también, nosotros somos un eslabón más en la cadena, tal vez el último eslabón, pero la atención y el manejo de estos pacientes es una cadena que empieza desde urgencias, emergencias, hospitalización y en la que todos estamos involucrados. Hay mucha discusión al respecto, entonces la idea es que hicimos un abordaje que empezó con los médicos intensivistas de la unidad de cuidado intensivo para lograr diseñar estrategias del manejo de estos pacientes y de esta patología. Y lo basamos en tres aspectos fundamentales. Básicamente, las características propias de nuestro sitio, de nuestra institución, que son diferentes a las de instituciones en la China, en Italia, algunas con similitudes, pero otras con diferencias, con referencia a los recursos y a la infraestructura, a la logística y la infraestructura de cómo está diseñada la unidad de cuidado intensivo con temas de recambios de aire, presión negativa y otras cosas que son importantes en la toma de decisiones con referencia a estrategias terapéuticas o diagnósticas con la mejor evidencia disponible. Y acá pues yo difiero de la gente que dice que no, es que no hay evidencia. O sea, sí hay evidencia. Obviamente no hay los estudios gigantescos, aleatorizados, randomizados, que uno quisiera tener. Pero sí hay evidencia de series de casos, hay evidencia de eh, opinión de expertos, algunos estudios aleatorizados y cada vez van saliendo estudios con un mayor poder para tomar decisiones. Eso aunado a la experiencia, porque nosotros estamos haciendo la experiencia, ya les vamos a comentar qué hemos visto en la unidad de cuidado intensivo con nuestros pacientes y qué estamos haciendo. Y la otra parte base de las decisiones para lograr una excelente atención a nuestros pacientes es la seguridad. Y eso es una parte súper importante porque creemos que el principal recurso somos nosotros, no son los ventiladores, no son
los medicamentos, sino somos nosotros, el personal que está involucrado en el manejo de esos pacientes, que en muchos casos no es fácilmente reemplazable. Entrando en materia, vamos a hablar básicamente no les voy a repetir lo que ustedes ya todos saben, han leído muchísimo con referencia a la enfermedad y que el 80% de los pacientes es como una gripe, se puede manejar en la casa, básicamente. Vamos a hablar del 20 al 18% son los pacientes que se hospitalizan por neumonía, inicialmente la mayoría, y el porcentaje que es del 5 al 8% en las diferentes series que requieren manejo en la unidad de cuidado intensivo, o sea, los realmente graves. Por eso es pues muy importante conocer a nuestro enemigo, o sea, tener un conocimiento básico y tener un conocimiento de la fisiopatología, que es muy importante para diseñar las estrategias de manejo, las mejores, basado pues en la mejor evidencia disponible. Y hay 3 aspectos fundamentales en la presentación de los pacientes graves con COVID. La presentación puede ser altamente heterogénea y dependen de múltiples factores, principalmente aquí en estos 3 puntos, ¿no? Uno, obviamente, la respuesta del huésped, la inmunidad de cada uno es diferente, por eso no es usual, pero podemos ver gente joven sin comorbilidades que pueden tener también episodios graves, no es lo común. Usualmente se ve en los pacientes, como ustedes saben, con comorbilidades o mayores de 60, 65 años, eso en las series mundiales y en lo que nosotros hemos visto también. Una cosa muy importante que queremos compartir con ustedes es esto, ya vamos a hablar de la fisiopatología un poquito más en detalle, es la respuesta ventilatoria individual de cada persona a la noxa infecciosa, en este caso al SARS coronavirus 2, que es muy importante para entender algunos aspectos de por qué ocurre el daño y la progresión a nivel pulmonar. Y obviamente el tiempo de evolución es diferente, enfrentarse a un paciente en el principio de sus síntomas con una neumonía viral a un paciente con un SDRA secundario a la neumonía. Entonces, partamos de una base, o sea, este estudio es reciente, de abril de este año en JAMA, y muestra, describen la experiencia en la región de Lombardía, por todos conocida, una región que ha sido tiene una afectación muy importante por el coronavirus. 1.591 pacientes de cuidado intensivo. Solamente era para mostrar que pues la edad es lo que se muestra en la mayoría de series, 63 años, la mayoría hombres, desafortunados nosotros, 82%, porcentaje bajo de mujeres. Y lo que ya también ustedes conocen, la presencia de comorbilidades, principalmente de origen cardiovascular, como un factor de riesgo para desarrollar cuadros complicados o graves. Miren esto, este es un dato muy importante que quiero que lo vean. De los pacientes ingresados a UCI, el 88% requirió ventilación mecánica. ¿Esto qué implica? Implica que cuando el paciente está grave y está en la unidad de cuidado intensivo, generalmente es por un compromiso muy importante en su fisiología pulmonar inicialmente y que después puede progresar a disfunción orgánica múltiple. La presencia de ventilación no invasiva en las unidades, el 11%. Aquí vamos a hablar y tocar este tema ampliamente, la cánula de alto flujo, el CPAP, el BiPAP, los escenarios, la seguridad, más adelante. Algunos otros aspectos, miren que eran pacientes comprometidos, PAFIs de 160. La posición prona, que han oído, que la utilizamos en cuidado intensivo en contexto de SDRA, y vamos a ver cuál es el escenario actual que estamos haciendo también. Y el ECMO, estrategias salvatorias en un 1%. Yo creo que el enfoque del manejo de los pacientes va hacia lo más común y obvio, hay que tener estrategias alternativas, pero los recursos deben ser a optimizar el manejo inicial de estos pacientes a todos los niveles, antes de que llegue la UCI. Es una gráfica que muestra básicamente lo mismo, las edades, las PAFIs con compromisos importantes en la mayoría, el requerimiento de fracciones inspiradas de oxígeno elevados, y en este estudio un manejo con unos PIPs moderados a altos en algunos escenarios. La hipertensión, la presencia de hipertensión como un marcador de mal pronóstico, y la mortalidad en esta serie, hasta cuando fue publicado, era del 26%, pero vean lo llamativo que es esto. Habían dado de alta el 16% y en el momento que describieron esto, el 58% de los pacientes aún permanecía hospitalizado. Esta es una patología que es, cuando es grave, es prolongada. Pueden hace 2 a 3 semanas los pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Y esta es nuestra experiencia a la fecha. Hemos tenido 11 pacientes
miren que, perdón, 11 pacientes, miren que las edades se ajustan. El paciente más joven lo tenemos ahorita, que hemos tenido en la unidad, 38 años. De esos 11, hemos tenido 2 fallecimientos. El paciente de 72 años que tenía todas las comorbilidades, un EPOC muy severo, enfisema, bronquiectasia, falla renal crónica, había tenido antecedentes de embolismo pulmonar, falleció después de un manejo por 14 días. Es una muerte secundaria al SARS coronavirus. Y esta paciente, que también tenía comorbilidades, que pudo liberarse del ventilador, con una evolución favorable y resolvió su neumonía y desafortunadamente, creemos, se sobreinfectó y falleció posteriormente por un proceso infeccioso bacteriano. Miren las edades, miren este ejemplo, 84 años. Un paciente que fue de los primeros que llegaron, que fueron por casos no locales, sino generalmente con factores epidemiológicos. El paciente estuvo 18 y 19 días ventilado, se pudo liberar sin traqueostomía y está en casa. En el transcurso de su enfermedad, muchos hicieron compromisos multiorgánicos, muchos requirieron soporte dialítico. Este es un cuadrito como para que miren más o menos en qué estamos. Estamos recolectando la información y la idea es sacarla y aprender también de esto, de nuestra propia experiencia. Entonces, para entender hay que hablar un poquito de la fisiopatología y aquí voy a refutar al doctor de la Fuente y a todas las cosas que salen en Twitter, en Instagram, en las redes sociales, en los noticieros. El pánico es fuerte, pero también la desinformación es muy importante. Y esto no solamente se ve a nivel de las redes, se ve también en el mismo ámbito médico. O sea, uno entiende, es una situación desesperada de pandemia, queremos que nuestros pacientes... Pero también uno ve cómo se toman conductas terapéuticas que sin un soporte mínimo y que muchas veces pueden ser altamente deleterias con efectos secundarios. Tema de amplia discusión con mis colegas internistas también y subespecialistas en algunos de los aspectos que involucran compromisos de otros órganos en estos pacientes. Pero esto es una neumonía, esto empieza como una neumonía, aquí no hay que empezar a elucubrar qué es la anticoagulación y otras cosas. No, esto empieza con un virus que afecta los pulmones inicialmente. Entonces, nosotros revisamos mucho la literatura con referencia a estrategias de soporte ventilatorio y manejo en esta población. Estudios de España, de China, muchos protocolos, guías. Y finalmente decantamos la información y consideramos que la aproximación fisiopatológica basada en lo que les voy a explicar del doctor Gattinoni, que es un reconocido intensivista italiano que trabaja en Alemania, es el padre del concepto del baby lung en SDRA y de muchos estudios muy importantes. Es la que les voy a transmitir y a la que nosotros nos adherimos con algunas pequeñas modificaciones con muchísimo respeto. Básicamente, en la práctica, viendo pacientes de SARS coronavirus en su región y en contacto con hospitales y clínicas de Italia, empezaron a ver que había pacientes que se presentaban críticos, graves, estoy hablando, que tenían un trastorno de oxigenación muy severo, en rango de SDRA por los criterios de Berlín. O sea, PAFIs por debajo de 120, inclusive por debajo de 100. Y llamativamente, lo que ellos observaban es que esos pacientes, en el 50% de los casos, tenían distensibilidades normales. Recordando que pues la distensibilidad es como la rigidez del pulmón, ¿sí? La delta de presión por volumen es la rigidez del pulmón. Y en los casos típicos y usuales de SDRA, que tienen un gran compromiso de oxigenación e infiltrados, usualmente está disminuida, precisamente. Entonces esto fue bastante llamativo, este hallazgo, y en eso empezaron a formar unas series de hipótesis para un abordaje con más individualizado en el manejo de esos pacientes críticos. Entonces, evidentemente, esto es un pequeño recorderis, no voy a entrar en detalle, todos ustedes lo han leído 1000 veces. Pues el virus entra básicamente y afecta las células epiteliales, ya se ha demostrado que también del pulmón, porque puede afectar otros tejidos inclusive. Aquí se ha demostrado en estudios de microscopía electrónica las inclusiones. El mecanismo de entrada ya lo conocen. Y básicamente genera una respuesta inflamatoria también a nivel local, que produce una generación de mediadores inflamatorios múltiples
que se interrelacionan con la coagulación, con el compromiso circulatorio sistémico y si no se controlan o progresan, pues van llevando a un compromiso progresivo de otros órganos y pues a una falla multiorgánica. Inicialmente lo que empieza es como un edema pulmonar en el intersticio, básicamente, por inflamación y por otros factores que es muy importante que tengan conocimiento. Son estos factores. Entonces, esta es una imagen de microscopía electrónica en donde se ve la pleura, tejido conectivo y aquí los alvéolos con sus neumocitos, sus células, ahí, neumocitos en la interfase. Entonces, todos han visto las imágenes de SARS coronavirus en TAC iniciales. Inicialmente es un compromiso de vidrio esmerilado, teniendo vidrio esmerilado como la opacidad que no borra los vasos, los márgenes, no es una consolidación, de predominio subpleural y en parches. Este es un ejemplo. Algo que quiero aclarar, no hay ningún ataque patognomónico para SARS coronavirus. Es sugestivo de una neumonía viral. Hay otras patologías que pueden dar cuadros como estos iguales, pero en el contexto de pandemia, obvio, un paciente así, pues la primera posibilidad que estamos pensando es que sea SARS coronavirus. ¿Y esto por qué se produce? Obviamente porque en un pulmón enfermo con la inflamación se genera un incremento del trabajo respiratorio y ya vamos a ver la importancia de la lesión inducida inclusive por la respiración espontánea sobre el pulmón. Entonces hay zonas de transición elástica en donde hay estrés focal mecánico muy importante y esto es uno de los mecanismos que puede llevar a daño alveolar difuso y a SDRA. Y podría explicar teóricamente por qué la predisposición a aparecer inicialmente las lesiones en estas localizaciones. Pero el tema es aún más complejo y ya voy a hablar un poquito más de la parte ventilatoria que es muy importante para entender la enfermedad también, no solo en el aspecto del cuidado intensivo. Hay un componente circulatorio importante también a nivel de este virus que se ha documentado y es una vasoplegia pulmonar, que realmente la causa no es clara. Hay teorías, hipótesis como incremento del óxido nítrico, mediadores también del virus que bloquea los receptores y puede disminuir moléculas que en última llevan a vasodilatación del sistema circulatorio pulmonar. Y esto altera los mecanismos fisiológicos normales de la vasoconstricción hipóxica. O sea, el pulmón, el lecho pulmonar responde a la hipoxemia redistribuyendo el flujo para optimizar la relación ventilación-perfusional y garantizar una adecuada oxigenación. Entonces, cuando se altera esto a nivel pulmonar, vemos como un paciente con una imagen como esta, sin mayor compromiso, puede tener PAFIs de 90. Y si el compromiso no es evidente pulmonar, como vamos a ver como otras por el parénquima, pues el origen de eso probablemente es vascular, de esas hipoxemias en estadios tempranos. Una alteración de la relación ventilación-perfusión. Pero no solamente ocurre eso. Esta es otra diapositiva que es muy importante, es el drive respiratorio. Entonces, el drive respiratorio es el estímulo, el impulso que genera el cerebro para generar una inhalación, o sea, un volumen corriente. Volumen corriente es el volumen de mililitros por cada respiración espontánea, que en términos generales puede ser 500 mililitros. La hipoxemia en estos pacientes y otros factores aún no claramente determinados, dentro de los cuales está la respuesta inflamatoria con las citoquinas, e inclusive teóricamente la acción del virus a nivel del sistema nervioso central, hace que estos pacientes tengan un drive respiratorio elevado. Y esto eleva el volumen minuto, o sea, la cantidad de aire que ingresa al sistema pulmonar por minuto, principalmente mediado no por la frecuencia respiratoria, la fórmula de volumen minuto es frecuencia respiratoria por volumen corriente, sino por un incremento del volumen corriente de forma espontánea en un paciente respirando normalmente. Esto es crítico en lo que vamos a mencionar ahorita y en cómo es el abordaje terapéutico. Aquí les quiero mostrar que solamente miren la parte del lado izquierdo, que se enfoquen en esta. Respirando a presión atmosférica, es una persona que respire normalmente, recordando la fisiología pulmonar, el aire entra porque hay una alteración, hay un
un incremento en la presión intrapleural negativa que hace que la presión transpulmonar aumente y eso hace que el pulmón incremente su volumen, haciendo que la presión alveolar sea menor que la presión atmosférica y genera, pues evidentemente, la entrada de aire. Como les mencionaba, estos pacientes tienen un drive respiratorio aumentado y hacen volúmenes corrientes más elevados. Les decía que es 500 mililitros. Una persona en estos pacientes pueden tener volúmenes corrientes de 1500, 1200, a veces hasta 2000. Y esto hace que la presión pleural para generar esos volúmenes sea mucho más negativa. Al tener una presión pleural mucho más negativa, el retorno venoso se incrementa. Y al incrementar el retorno venoso progresivamente, por la ley de Frank-Starling y la presión hidrostática, se genera edema. Entonces el edema que ocurre inicialmente es por la inflamación, obviamente, porque es una infección también, pero hay un componente también que explica desde el punto de vista de la mecánica pulmonar este escenario. Y aquí quiero introducir un concepto supremamente importante. En el ambiente de cuidado intensivo hace muchos años se ventilaba tratando de mantener gases arteriales normales, utilizando volúmenes corrientes de 10 mililitros por kilo, 12, inclusive más. Y se vio que eso era absolutamente deleterio y que había una lesión inducida por el ventilador que podía deteriorar, inclusive matar. O sea, el tratamiento podía ser a veces deleterio. Y surgieron los estudios a partir de Gattinone y muchos otros de la ventilación protectora, precisamente de tener esto en cuenta y por los mecanismos de varo, volutrauma, telectrauma, no generar más daño sobre el pulmón, mientras el organismo y todos los otros soportes iban resolviendo el proceso o la anoxia pulmonar. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una lesión pulmonar inicial, en este caso el coronavirus, que genera una fuga capilar. La fuga capilar es mediada inflamatoriamente. Genera un edema pulmonar intersticial inicialmente, después alveolar. Esto altera el intercambio gaseoso por la alteración de la relación ventilación-perfusión y altera la mecánica ventilatoria, generando un pulmón cada vez más rígido con una distensibilidad caída. En el contexto de ciertos pacientes y en esta patología, un incremento exagerado del drive respiratorio lleva a un volumen corriente mucho más alto y esto genera unas alteraciones en la mecánica y de los swings pleurales y la presión transpulmonar que generan lesión sobre el pulmón y más edema con un círculo vicioso. Este tipo de lesión se llama, por estas siglas en inglés, PSILI, Patient Self-Induced Lung Injury, o sea, lesión pulmonar autoinducida por el paciente. Y esto ha sido demostrado, que hay volúmenes corrientes ventilados, espontáneos, grandes. Esto ha sido demostrado a nivel teórico y experimental también, en animales y en otras experiencias. Incrementando solamente el volumen corriente por periodos prolongados, se puede generar lesión pulmonar y progresar hasta ese DRA. No estoy diciendo que esta sea la única causa. Obviamente hay otros mecanismos inflamatorios locales que ayudan a producirla, pero esta es una parte muy importante que hay que tener en cuenta. Hemos visto también en estos pacientes que tenemos pacientes que tienen alteraciones de la oxigenación importantes y no tienen una percepción de disnea, mientras que otros no tienen una alteración de oxigenación tan importante y sí perciben la disnea. ¿Y eso por qué es? Esta diapositiva muestra ese escenario más o menos. El drive respiratorio es más o menos como el volumen que el cerebro piensa que para el contexto de la mecánica pulmonar requiere. Diga usted, 500, 600 mililitros. Y yo recibo 600 mililitros, entonces yo no siento disnea. Y puedo seguir en esto. Por eso la gente que hace ejercicio, cuando uno hace ejercicio con un pulmón normal que no tiene edema ni distensibilidad, incrementa sus volúmenes corrientes. Lo siento. Espero eso, porque necesito la demanda está mayor, entonces lo aumento y recibo eso. Pero ¿qué pasa en un paciente que tiene una edema, una neumonía, o en este caso un SARS coronavirus? El edema aumenta, la consolidación aumenta, las atelectasias aumentan y la distensibilidad del pulmón se va disminuyendo, va volviendo más rígido, hay mecanorreceptores. Entonces, si la demanda del organismo me está pidiendo 1000, pero por la distensibilidad
yo hago solamente 600, ahí empieza a percibir la disnea el paciente. Ya entrando en la forma práctica y explicando mucho más, esta diapositiva es una copia de uno de las intervenciones del doctor Gattinoni en Wegener, pero me pareció muy importante reproducirla, porque además es la experiencia de él. Y él comentaba que este es un caso de un paciente en Milán que él conocía y es amigo, y es lo que le pasó a este paciente. Paciente en un principio, miren la imagen, que es la usual, de una neumonía viral que está empezando con una PAFI de 95, una alteración de la oxigenación muy severa. Aquí a la derecha observamos las densidades, las unidades Hounsfield y los píxeles más o menos. Entonces, este porcentaje mayor aumentado es el aire que está en el pulmón, casi no hay alteración. Esto es básicamente las vídeo o las consolidaciones que puede haber para esta imagen. El paciente estuvo 7 días respirando, hospitalizado en Milán, con oxígeno inicialmente, después con CPAP, después con ventilación no invasiva. CPAP no es ventilación no invasiva, ya hablamos un poquito de eso. Hasta que progresó hasta este CDRA y requirió obviamente intubación con una PAFI absolutamente caída, pero miren la imagen, la diferencia. O sea, probablemente la evolución sea inherente a la respuesta inmune del paciente, pero también a los mecanismos de lesión autoinducidos en un paciente que probablemente debió de ser intervenido de forma más temprana con una intubación orotraqueal y un soporte ventilatorio adecuado, más unas estrategias farmacológicas para disminuir el drive y todos los mecanismos fisiopatológicos que pueden ocurrir, como les explicaba previamente. Esta diapositiva me parece a mí que es muy gráfica y representativa de la idea. Esta es una enfermedad que es heterogénea, pero que es un continuo de la enfermedad. Básicamente lo que se quiere es que se vean dos extremos con términos de interpretación más fácil, pero como pueden ver, entre los casos iniciales y los casos finales hay una progresión intermedia que no cumple a veces todos los criterios. Por eso el juicio clínico siempre será importante para todo. Entonces, en la medida que el esfuerzo inspiratorio incrementa, se genera más edema, más la respuesta inflamatoria y todas las otras cosas, y hay un deterioro progresivo del paciente a nivel pulmonar. Entonces, ellos definieron dos tipos o fenotipos. El tipo L de presentación y el tipo H. L por low, en inglés, bajo, y H por high. Y básicamente para la esta aquí es un poquito complejo y les quiero explicar por qué. Es para la mnemotecnia, todo acá esto es low, todo está bajo acá y todo está alto acá. Entonces les hablaba del pulmón rígido y el valor que nosotros miramos en la UCI para mirar eso y lo medimos en la ventilación mecánica es la distensabilidad. Pero la distensibilidad en un pulmón rígido es baja. Por lo tanto, ellos colocaron acá para que se ajustara a la mnemotecnia la elastancia, que es el inverso de la distensibilidad. O sea, una elastancia baja corresponde a una baja distensibilidad, o sea, un pulmón no rígido, fácil de ventilar, que de pronto no quiere estrategias iguales a las de acá, con reclutamiento, pronación según el estudio ProSeba, PIPs más altos que los de acá. Es la importancia. Entonces, estos aspectos diferenciaban el inicio de esto. Entonces, un pulmón menos rígido, con una alteración baja de la relación ventilación-perfusión, por lo que habíamos dicho, con un peso pulmonar bajo, no había tanto compromiso de consolidación o atelectasias y con un bajo potencial de reclutamiento a nivel de cuidado intensivo. Y el otro extremo, el SDRA, o sea, un SDRA con las imágenes que les mostré, donde hay una alta posibilidad de reclutar esas zonas atelectásicas, abrirlas y mantenerlas abiertas mediante el reclutamiento. Mayor shunt, mayor hipoxemia. En ese contexto está lo de las preguntas iniciales. Este contexto azulito yo creo que corresponde aquí a la parte de urgencias, hospitalización. A veces el paciente le puede llegar un avanzado y de una subir, pero a veces puede llegar a hospitalización y estar acá. Este pedacito corresponde, yo creo que lo que manejamos en áreas ya de un monitoreo mucho más alto. Inclusive esto, yo creo que uno no soy amigo de utilizar esto y ya hablamos porque en este contexto, en
áreas por fuera, más en la situación que tenemos ahorita, que tenemos suficientes recursos y camas por el momento. Ojalá nunca lleguemos a situaciones desesperadas. Entonces, después de hablar todo eso, la enfermedad progresa. ¿Cómo podemos hacer para tratar de evitar la progresión de la enfermedad grave en pacientes graves? 2, controlando ese mecanismo de presión negativa intrapleural que genera todas esas alteraciones en la mecánica para tratar de no evitar el daño autoinducido y no hacerlo más con una estrategia de ventilación mecánica inadecuada. Y lo otro, intervenir sobre la biología viral, sobre, ojalá, medicamentos realmente efectivos, que por ahora yo creo que no tenemos ninguno, y que esperamos los estudios más grandes para que tengamos una luz en ese sentido. Y otros mecanismos como la presencia de una hipercoagulabilidad en estos pacientes documentada, teóricamente preguntas acerca de cómo manejar la anticoagulación, que no tienen todavía respuestas claras, en las cuales toca ser muy juicioso con la evidencia actual para tomar conductas que no sean deletarias. Estos pacientes son altamente heterogéneos, los graves, y cada uno tiene características completamente diferentes. Entonces, estrategias de tratar de que se haga todo de la misma forma en muchos sentidos no son amplias. Este es una hoja de ruta, pero tampoco es absolutamente rígida porque se debe individualizar cada paciente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Uno, primero en este contexto, esto que es con un signo de interrogación. En este contexto, valorar la presión y controlarla, esa presión negativa que se está generando. ¿Cómo lo hacemos? Cuando estamos en cuidado intensivo se puede hacer con la presión esofágica, electromiografía de superficie, pero eso es utópico, eso no lo hacemos nosotros, eso lo hacen en centros que tienen más experticia y en un ambiente de pandemia no se va a hacer. Entonces nos queda ¿qué? Los signos clínicos, la clínica, y eso es importante, ¿no? La clínica existe todavía, entonces en escenarios por fuera de cuidado intensivo tiene aún más relevancia, y ya vamos por qué. ¿Y cómo lo podemos controlar? La parte de la presión negativa, el dry, poner el pulmón a descansar, a que el volumen corriente baje y no genere más lesión, mediante estrategias de soporte ventilatorio. Discutiremos este aspecto, muy importante, la oxigenoterapia de esto, y básicamente la ventilación mecánica. Recordar la diapositiva inicial, 88% de los pacientes, ventilación mecánica. Pros y cons del soporte ventilatorio invasivo y de la cánula de alto flujo en escenarios diferentes. Entonces hay una profusión de información muy importante. Ya habiendo hablado un poquito de la fisiopatología, entonces entremos en el escenario del manejo. Cómo organizar toda esa información y adaptarla a nuestro medio es una cosa que no es tan sencilla y a la que pues, nos pusimos a trabajar en la unidad de cuidado intensivo. Mira este galimatías. Sé que la diapositiva es fea, pero no hay otra forma de mostrarle la situación en que estamos. Esto es con referencia al soporte ventilatorio no invasivo y la utilización de cánula de alto flujo en el contexto de los pacientes COVID. Entonces acá les pongo algunos ejemplos de cómo hay diferentes posiciones. Este es Survival Census Campaign COVID-19, recientemente salida. Ellos hicieron básicamente sus recomendaciones en 2 grados de evidencia, recomendación y sugerencia. Básicamente las sugerencias era porque tenían no todo el mundo hacía esa conducta. La recomendación es que la mayoría hacen ese tipo de conductas terapéuticas o diagnósticas. Con referencia a la utilización de la cánula de alto flujo, básicamente era una recomendación leve con un pobre nivel de evidencia. Hay gente que está de acuerdo con esto, posición. Hay gente que no está de acuerdo con esta posición para nada. Más general. Abolir completamente, evite utilizar alto flujo ENSI. Considere intubación temprana. Otro extremo, los australianos. La recomiendan. Pero todos, inclusive estos señores, con los cuales no estoy de acuerdo que se recomiende, y ya miraremos por qué, y en la UCI también no estamos de acuerdo, de esta forma tan liberal, recomiendan que se tenga en cuenta esto. El personal, óptima protección y óptimos escenarios, preferiblemente presión negativa, porque hay una incertidumbre con referencia a la bioseguridad de la utilización de esto. O sea, pero adicionalmente yo creo que pasa más allá. Yo creo que no hay una certeza con referencia a la real beneficio en este contexto de este tipo de estrategias. Las guías británicas de NICE
tampoco lo utilizan. Y dicen que la cánula de alto flujo en COVID-19, basada en su falta de eficacia con referencia al oxígeno, no debe utilizarse. Y a la falta de unos hechos concretos que lo hagan a uno estar un poco más seguro con referencia a la transmisión. Las guías mundiales de la OMS, también una posición similar. Y el consenso de medicina crítica recientemente publicado no menciona la ventilación invasiva ni la cánula de alto flujo. Entonces, este es el escenario. ¿Cómo hacer? Nos vamos para este lado, nos vamos para este lado. ¿Cómo decidimos nosotros en la unidad de cuidado intensivo? Este es un brochure de uno de los aparatos de alto flujo, de acá de su página. Entonces, hay varias cosas que toca aclarar acá. Sí, no vamos a satanizar ningún tipo de estrategia, pero hay que mirar cuál es el escenario. La cánula de alto flujo es una buena herramienta, la hemos utilizado en algunos escenarios de falla respiratoria hipoxémica con una observación muy estrecha del paciente. Y en algunos casos ha ido bien. Pero la cánula de alto flujo no es una ventilación no invasiva. La cánula de alto flujo sí ha demostrado que genera un mayor confort que algunas interfaces de ventilación no invasiva. Pero con referencia al soporte respiratorio, el PIB que genera una cánula de alto flujo documentado en estudios, con la boca cerrada es 4, más o menos. Con la boca abierta es 2. O sea, un paciente que tenga una alteración importante de la mecánica ventilatoria y que necesite un soporte diferencial, ese PIB probablemente es altamente insuficiente. Y con referencia a la reducción del espacio muerto, que es generada por el flujo alto a nivel de la nasofaringe, también es levemente. Y la cánula de alto flujo no soporta la bomba respiratoria como lo hace conectar a un paciente con un BiPAP y una interfase de máscara o algo. Entonces, esto ya genera dudas de tratar de generalizar. Pero entonces vayamos a la evidencia que hay con respecto a estas estrategias. Hay como 14 metaanálisis, pero los metaanálisis todos tienen serios problemas. Suman peras con manzanas, básicamente son estudios, la mayoría descriptivos, en donde hay escenarios de diferentes patologías, edema pulmonar, neumonía, en donde comparan cánula de alto flujo con oxígeno, con BiPAP. Entonces es muy difícil establecer una evidencia muy clara sobre la base de la información que hay hasta ahora. Entonces hay escenarios que la propenden y otros no, pero en términos generales, con desenlaces fuertes como mortalidad, no hay ninguna evidencia en este momento que sugiera que la cánula de alto flujo en el contexto de falla respiratoria hipoxémica mejora la mortalidad. Y con lo que dicen también de que disminuye la posibilidad de intubación, tampoco, porque hay estudios a favor y en contra con serios problemas metodológicos. Entonces los metaanálisis analizados. Hay dos estudios importantes, pivotales, en los dos escenarios. Mencionaba pacientes con falla respiratoria aguda, hipoxémica, aquí no estamos hablando de hipoventilación EPOC, en donde hay clarísima evidencia de la que la ventilación no invasiva, el BiPAP, sí disminuye la mortalidad. Y en inmunosuprimidos. Entonces, este es el estudio Florali del New England Journal de Medicina del 2015. Es un estudio aleatorizado de 300 pacientes más o menos, que no demostró disminución de la intubación en los pacientes que se sometieron a ventilación no invasiva y que en su conclusión dice el estudio que había una disminución de la mortalidad a 90 días en los pacientes que utilizaron la cánula de alto flujo. Pero si uno analiza con mayor profundidad el estudio, ese desenlace de mortalidad no era un desenlace primario y el estudio no tenía el suficiente poder en cantidad de pacientes para lograr realmente una diferencia de mortalidad. Por lo tanto, este estudio no apoya la utilización en el contexto de falla respiratoria hipoxémica. Y este, que es el estudio HAI, más reciente, del 2018, y en lo que revisamos, pues realmente son los estudios más relevantes. El resto son series de casos para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Este estudio de 700 pacientes no demostró diferencias en ninguno de los escenarios, ni inclusive en el de mortalidad, con referencia a las otras estrategias, o sea, igual, oxígeno estándar.
Pero es que también surgen serias preguntas en la comunidad científica y de cuidado intensivo con referencia a la cánula. No estoy diciendo que nos sirva en escenarios adecuados, sí, si yo individualizo el paciente, tengo todo el paciente indicado, adecuado, que eso lo determino clínicamente y tengo la posibilidad de que en contexto de COVID no va a haber el menor riesgo de contaminación, puedo intentarlo, pero mirando rápidamente a la hora o a las 2 horas si sí sirvió o no sirvió, porque si no sirvió, ese paciente se debe intubar tempranamente y no dejarlo porque la oxigenación se mantenió trabajando con respiratoriamente con signos de trabajo respiratorio por todas las cosas que le decía. Este estudio lo que muestra es que los pacientes en los cuales hubo falla tardía, o sea que se demoraron más de 48 horas con la cánula de alto flujo y que terminaron intubados, la mortalidad es del 66%, mientras en los que hubo falla temprana y tuvieron intubados más tempranamente, la mortalidad fue menor, con todos los otros detalles con diferencias significativas. Entonces, este estudio le pone uno en dudas, o sea, la incertidumbre, o sea, yo dudo mucho a veces de la certeza de las cosas cuando estamos en un escenario como este. Y sí hay también evidencia, poquita pero chiquita, en el contexto de COVID, de la utilización, por ejemplo, de la cánula de alto flujo. Este es un estudio chino y los chinos tienen una gran experiencia, pero yo creo que también utilizaron un montón y utilizan un montón de cosas indiscriminadamente que a veces lo ponen a uno pensar si muchas de las cosas que producen no son más deleterias que el efecto teórico que van a generar. Entonces, este estudio mostraba que pacientes con PAFI por debajo de 200, 70, 64, 70% presentaban falla de la estubación, o sea, pacientes ya con compromiso más importante, ¿para qué ponerlos? Pero miren lo interesante de analizar, los que tuvieron éxito de la cánula de alto flujo versus los que tuvieron falla. Frecuencias respiratorias de 26, hemodinámicamente estables, pHs en equilibrio, PAFIs de 223. Después de los que tuvieron éxito a la 1 o las 2 horas, más o menos similares. Y la PAFI, más o menos similar. Este paciente, ¿por qué no se le podía poner cánula normal de pronto o un sistema diferente antes de la cánula de alto flujo? No sé. Con referencia a la real ventilación no invasiva, y la real ventilación no invasiva es el BiPAP con una interfase. El CPAP es presión continua en la vía aérea y no asiste la bomba respiratoria, por eso no lo utilizamos en pacientes con EPOC. Sí sirve porque aumenta la capacidad residual funcional y por lo tanto incrementa la presión alveolar e incrementa la oxigenación, o sea, lo utilizamos en edema pulmonar y en otras cosas. Con referencia a la ventilación no invasiva, sí es útil, pero también tiene riesgos de aerosolización, requiere personal entrenado y una cosa muy importante, las interfaces. O sea, ¿cómo conecto yo mi BiPAP o mi ventilador al paciente para minimizar el riesgo? Porque todas estas estrategias tienen un riesgo potencial de aerosolización. Y las interfaces tienen sus beneficios y contras. Esta interfase que se llama la máscara, el helmet, como el casco, se utiliza mucho en Italia y teóricamente es la que menos produce aerosolización, casi nula. Y este estudio de Artica de febrero del 2020 es un estudio fisiológico, no con desenlaces de mortalidad ni nada de eso, que lo comparaba con la cánula de alto flujo, pero mostraba obviamente mejoría en índices de oxigenación, de disminución de la disnea, inclusive con el mismo confort que la cánula de alto flujo. Pero desafortunadamente no tenemos este tipo de interfaces. Entonces, con todo este escenario, ¿qué hicimos en la unidad de cuidado intensivo? Ya les cuento qué hicimos, porque además de lo de la evidencia, que realmente no es clara, y al contrario yo opino que en este contexto no es nada fuerte y debe ser muy individualizado la utilización, está el contexto de la seguridad en un escenario de COVID. Esta es una tablita de un estudio de revisión del European Respiratory Review, en donde ellos miraban básicamente qué cantidad de aire basado en humo, medición de humo exhalado, la dispersión, qué distancia tenía con los diferentes mecanismos. Y acá pues se pueden ver pues todos. A mí me generan estos datos incertidumbre. ¿Por qué? Porque todos estos estudios, el cual aquí estamos referenciando y que revisamos, el del doctor Hui, que miraba la cánula de alto flujo versus otros, son hechos en cuartos de presión negativa con simuladores de adultos a 45 grados. O sea, no son hechos en pacientes. Esta foto es de este estudio, maniquís.
Yo pregunto, ¿es diferente un individuo con trabajo respiratorio, que está tosiendo, que a veces se mueve, que la interfase, o sea, la máscara, cánula, algo se moviliza para un lado al otro, que genera una humedad y unas características físicas diferentes, y en donde, como les voy a mostrar ahorita también, las teorías de transmisión de hace 80 años, que siguen siendo válidas, y en eso la OMS y todos generan las estrategias de prevención, están siendo recientemente revaloradas en el sentido de que hay otros mecanismos no bien comprendidos. Entonces, tomar decisiones solamente por esta tabla que tiene todos los atenuantes que yo estoy diciendo, personalmente no me parece la mejor decisión. Y esta es la doctora Lidia Borubila, ella no es médica, es del MIT, y esto no viene de ella, sino también estudiando, después miramos, viene de otros, después de la epidemia del SARS inicial, del primer coronavirus. Es esto, básicamente. No es para entrar en miedo, pero es para mirar que hay otras posibilidades y que a veces no todo lo conocemos o lo tenemos medido de forma exacta. Esto salió publicado en JAMA, y el artículo que mostraba ahí en el otro lado es la parte teórica y los estudios que ellos han hecho. O sea, básicamente ellos han demostrado en pacientes que el concepto es mucho más complejo que gotas grandes que caen inmediatamente a gotas que pueden permanecer en aerosoles. Es mucho más complejo de lo que se diseñó para inicialmente la tuberculosis como posible inicial aerosolizador. Realmente lo que se produce es una nube que lleva gotas grandes y pequeñas, que depende del paciente, de la humedad, de las corrientes de aire en el sistema, en el espacio, pues, en donde está, y que puede generar aerosolización a distancias mayores a los 2 metros. Obvio, mucho más con un estornudo, también con la tos, mucho menos, pero inclusive al hablar. Es por eso, porque ahorita revisen, hay estudios de los cruceros, en donde veían que empezaba el virus y los guardaban a todos con las medidas de aislamiento y protección, y terminaban todos, el 90-80% contaminados. ¿Será que hay otros mecanismos, los ductos de aire, otros mecanismos no claramente? En China están documentando en sistemas cercanos a donde están los pacientes, a alturas no explicables claramente por los mecanismos convencionales, aislamiento de virus. Entonces esto genera aún más incertidumbre y hace que las estrategias que no tengan claramente una evidencia fuerte de que sean una cosa que va a cambiar el pronóstico y el tratamiento, se miren con reserva si tienen un riesgo en este sentido. Este sí es realmente un bodrio matemático, pero es toda la aproximación de ellos. Entonces, ¿qué hicimos? Lo mismo, primamos darle la mejor atención a nuestros pacientes, basado en nuestra experiencia, basado en nuestras características. La unidad de cuidado intensivo tiene, en lo que averiguamos, 3 recambios de aire por hora. No tenemos presión negativa. Las recomendaciones son 12 recambios de aire por hora, y hacer todas estas cosas de alto riesgo de aerosolización. O sea, estas son moderados, más alto riesgo de las que ustedes ya saben y dominan, intubación y todas las otras cosas, en escenarios de presión negativa si es posible. Y el otro es la seguridad, con todos los atenuantes que había dicho. Por lo tanto, nosotros en la unidad de cuidado intensivo decidimos lo siguiente. Manejamos los pacientes, y esto es aplicable también para otros escenarios, nos parece. Está sujeto a discusión también, claramente. El oxígeno inicialmente con cánula nasal, con mascarilla, esa es cosa fundamental, eso nos debe quedar a todos, el paciente con mascarilla. Y en los estadios iniciales, como medíamos por la fisiopatología, generalmente la alteración de oxigenación es por esa alteración en la redistribución del flujo pulmonar, una alteración de la ventilación-perfusión, y eso generalmente responde fácilmente al oxígeno, a FiO2 que de pronto no son tan altas. El shunt y otras cosas son las que no responden y requieren FiO2 muchísimo más elevadas. En caso de que no logremos la adecuada respuesta, hemos utilizado, inclusive un paciente, lo manejamos allá que llegó a la unidad, en un escenario intermedio, que si lo intubábamos, no lo intubábamos, decidimos
observarlo estrechamente y colocarle máscara de no irrigación con mascarilla, sin ventilación no invasiva, por todo lo que decíamos, sin cánula de alto flujo, por lo que decíamos, y el paciente nos fue, gracias a Dios, bien, 72 horas de monitoreo en la unidad, salió, no requirió ventilación mecánica y en este momento está en su casa. Es una anécdota, pero es una anécdota que la experiencia también debe contarse y es importante. Por lo tanto, nosotros no hacemos en este momento ventilación no invasiva ni cánula de alto flujo. Y otra cosa importante es que estamos, gracias a Dios, en un escenario en donde no tenemos todos los recursos por ahora, gracias a Dios. Entonces, debemos hacer lo que es mejor. Ya esto puede cambiar si aparecen nuevas cosas o el escenario cambia. Tanto de la infraestructura, que es poco probable, o en la aparición de nueva evidencia. Y hacemos prono en pacientes despiertos. En esta paciente la pronamos por periodos, porque teóricamente el prono puede mejorar esa relación ventilación-perfusión de episodios iniciales de la patología, no tan severo, no, el 80% no va a requerir ninguna de estas medidas, pero esos pacientes inicialmente pueden beneficiarse. Entonces nosotros los programas y tenemos guías y protocolos de cómo hacer cada cosa más detallados. Esto la coloqué pues para todos cuando iniciar soporte ventilatorio. Una cosa importante es que estos pacientes la intubación debe ser electiva, entre comillas. Desafortunados si nos llegan paro respiratorio y estamos en un escenario en urgencias y pues bueno, toca. Pero ante todo prima la protección, ¿no? Eso sí, héroes para las estadísticas. Entonces toca tener eso en la cabeza. O sea, si vamos a hacer un procedimiento o a hacer una intervención que tenga un altísimo riesgo de aerosolización, en este caso una intubación, debemos entrar todos con la protección adecuada que ya está en las guías y en todas las cosas que ustedes conocen. Esto la puse porque pues, es obvio, o sea, el juicio clínico es muy importante, o sea, y yo siempre le digo a mis colegas en formación y les digo, uno no intuba gases, ¿sí? Uno intuba pacientes. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque uno tiene que estar al lado del paciente para interactuar y definir cuál es el mejor momento, siguiendo unas directrices importantes que son estas, teniendo en cuenta factores previos, o sea, de comorbilidades y otras enfermedades, teniendo en cuenta el estado hemodinámico, teniendo en cuenta el pronóstico del paciente para decidir a quién inicio soporte ventilatorio o a quién no lo inicio. Porque iniciar antes de tiempo el soporte ventilatorio puede ser igualmente deleterio o demorarlo, como ya hemos hablado ahorita en todo lo que hemos dicho, es altamente inadecuado en este contexto. Referencia a la intubación ortraqueal, ya se lo saben de memoria, equipo de protección personal, altísimo riesgo de aerosolización, preoxigenamos con ambú, no damos con filtro, no asistimos y relajamos. Cuando relajamos al paciente, pues el riesgo de tos o algo, tenemos una vía aérea supuestamente controlada y lo intubamos. Siempre el más experto y limitar el personal. Ya tenemos en la unidad de cuidado intensivo por las solicitudes se han cumplido las cosas y tenemos un videolaringoscopio que nos facilita la distancia para el intensivista que está intubando. En salas también hay. Esto es un recorderis, no voy a entrar muy en detalle de la parte de la mecánica y todo eso, pero usualmente lo que nosotros hicimos y estamos haciendo en la unidad es algunas directrices generales para manejar. Una cosa importante es que la enfermedad es prolongada, ¿sí? Generalmente, y lo hemos visto con nuestros pacientes y con múltiples comorbilidades. Entonces, el paciente que uno va a destetar rapidito del ventilador y a ponerlo a pruebas de ventilación espontánea, porque a veces los pacientes su NOxa no ha mejorado y el drive lo tienen elevado y hemos visto cómo al quitarle la sedación y otras cosas, a veces empiezan con volúmenes corrientes gigantescos, alterar la mecánica ventilatoria y eso es deleterio. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Estos pacientes son diferentes a los que usualmente manejamos. Para hacer eso, entonces volvemos a lo del tipo L, el tipo H, el pulmón con una distensibilidad preservada, el de alta reclutabilidad, o sea, el SDRA puro y el que está comenzando. Y según eso, pues manejamos, dependiendo de la mecánica, básicamente midiendo distensibilidades, mesetas y driving pressure. Las estrategias ventilatorias somos un poco más liberales con referencia a estrictamente no utilizar 6 mililitros por kilo que pueden generar mayor hipoventilación y hipotelectasia en estos pacientes que, como veríamos, no tienen un compromiso de atelectasias o consolidación tan importante. En ellos podemos utilizar volúmenes que nos van a permitir disminuir la hipercapnia
no como objetivo ni meta, y siempre utilizando que las metas estén adecuadas, mesetas por debajo de 30, driving pressures adecuadas, distensibilidades que van en mejoría. En estos pacientes no necesitamos suprapips, no necesitamos pips elevadísimos, y no vamos a reclutar nada. Y sí utilizamos prono por los mecanismos fisiopatológicos, pero más como una estrategia de rescate. Y el otro extremo está el SDRA, donde nos atenimos a toda la estrategia de ventilación protectora, a la pronación según el estudio de Proceva, temprana, por mínimo 16 horas, protocolizada. Esto lo estamos haciendo. ¿Y cómo identificamos la diferencia o no en ventilación mecánica? Con las distensibilidades, básicamente, y con la clínica y las imágenes y todo eso, para poder decidir. Hay zonas grises que se manejan en el momento, individualizando cada caso. Con referencia al destete, básicamente estos son unos tips. El drive respiratorio es muy importante. El destete temprano se individualiza, y si vemos que el drive sigue elevado y no se han logrado las metas básicas, que ya son para todos conocidas, de tener controlada la enfermedad, hemodinámicamente estable, PAFIs mejores, estado de conciencia, no procedemos a liberarlos de forma rápida, y estamos midiendo la presión de oclusión para como un subrogado del drive, que nos permita ver si ya está mejor. Estas son las estrategias ventilatorias ya muy definidas de lo que estamos haciendo en la unidad de cuidado intensivo para tratar de homogeneizar. No es posible que no los manejemos de la misma forma. No, es que a mí me parece que es esto y a mí me parece que el otro. Obvio, esto es una guía y habrá individualidades que toca salirse de la guía. Pero si cada uno hace lo que le parece, pues va a ser muy, muy, muy complejo. Por eso necesitamos trabajar en equipo. Nosotros con ustedes y con las subespecialidades y todo eso, para que no haya conductas bueno. Esto es lo último, no me voy a detener en esto. Sé que ustedes van a hacer unas reuniones, las cuales celebro y creo que debemos participar todos, con referencia a diferentes conductas en el contexto de los escenarios de otro compromiso orgánico en estos pacientes tan complicados y que atañen a otras subespecialidades. Yo personalmente, esta es una opinión personal, creo que no tenemos ningún medicamento que sea realmente efectivo en el contexto de esto, y creo que algunos inclusive pueden ser perjudiciales, generar muchísimos efectos secundarios. Creo que realmente en los pacientes graves el manejo es el conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad inicialmente, y ya cuando el paciente está en la unidad de cuidado intensivo, un excelente soporte. Y eso involucra una ventilación mecánica que no haga más daño, que sea individualizada, y el soporte multisistémico en la medida que haya disfunción orgánica múltiple. No creo en este momento en drogas milagrosas, todas son de utilización compasiva. Esperamos que hayan estudios que se están haciendo que nos permitan definir con mayor certeza el real beneficio de todos estos medicamentos. Hemos visto también efectos secundarios con lopinavir, ritonavir, con hidroxicloroquina. Por eso el ejercicio clínico sí debe estar basado en la evidencia, pero también es mucho de arte todavía para tomar las mejores decisiones en cada paciente. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos ajustados a las guías y a las recomendaciones. Estamos dando por ahora lopinavir, ritonavir, hidroxicloroquina. Esto es para discutirlo en otro ambiente, pero nosotros no utilizamos esteroides de entrada en pacientes con COVID. Y no lo utilizamos porque hay clara evidencia de sus efectos deleterios en otros escenarios. Y no los utilizamos porque fisiopatológicamente así sea plausible. Eso ha pasado en miles de otros escenarios de sepsis y de otras cosas. Y también hay clara evidencia de que puede ser deleterios en la primera epidemia, la epidemia de SARS por primer coronavirus, en el sentido de mayor viremia, más tiempo y mayor mortalidad. Un virus que es primo, similar. Y también en influenza. Cuando vimos la pandemia de influenza, esteroides, pues se demostró que tenían más oportunistas y tenían más mortalidad. Entonces, por ahora no lo utilizamos de entrada. Y eso se puede discutir, pero por ahora eso es lo que nosotros pensamos. No relajamos a todos los pacientes. El estudio inicial de NSDRA pues ya fue revalorado por un estudio más grande, con su real beneficio en mortalidad. Los relajamos individualmente, o sea, si hacemos toda la estrategia ventilatoria para tratar de abortar ese mecanismo que decíamos y ventilarlo protectoramente de la forma más adecuada, no logramos controlar el drive y los volúmenes corrientes con una sedación profunda y la manipulación de la ventilación, pues podemos
individualizando, relajar por periodos cortos, siempre tratando de mantenerlos lo menos probablemente. Para todos, anticoagulación profiláctica, ya que hay un tema para las guías que se discutirá con los hematólogos y están apareciendo consensos de anticoagulación plena según el contexto del paciente, según el dímero D. Todo eso es positivo, pero hay que mirar realmente la certeza en qué se basan y si realmente no generan más daño en un paciente que tenga un escenario de disfunción orgánica múltiple y muchas otras cosas, sin una evidencia muy, muy fuerte. Pero sé que están revisando todo eso también. Obviamente, estrategia conservadora de líquidos. Esto es el JAC, del Journal of the American College of Cardiología, es reciente, de abril. Parece una recomendación muy, muy adecuada para lo que estamos viendo. Profilaxis para todos los que están hospitalizados. De pronto a los que salen, dependiendo del riesgo, se puede prolongar. Pero anticoagulación plena, bastante discutible. El corazón también hablarán ustedes de todo eso más adelante. Es otra parte que se puede afectar. Hemos visto pacientes jóvenes con miocarditis agudas importantes que han requerido inclusive ECMO. Bueno, varias cosas. No me voy a detener en estos aspectos. Una cosa súper importante, las interacciones de los medicamentos que estamos utilizando. Como potencial efecto deleterio, sobre todo como proarrítmicos con alteración hepática, alteraciones renales. He visto pacientes en el contexto no de cuidado intensivo, hospitalizados por neumonías que van evolucionando favorablemente y hacen hepatotoxicidad que obliga a quitar los medicamentos y mejoran. Inclusive vi uno con una nefritis intersticial aguda cuando el paciente iba perfecto y era todo por los medicamentos. Resolvió con la suspensión. Y la tormenta citoquímica. ¡Wow! Tremenda diapositiva con todas las cosas. Hombre, ese tema hay que discutirlo. Hay que discutirlo bien porque no es claro y la idea es que no hagamos más daño con intervenciones que a veces pueden ser altamente deleterias. La primera tormenta citoquímica descrita es la sepsis. Y pues, a pesar de todos los estudios con mil cosas, por ahora no tenemos un medicamento mágico que altere todas estas cascadas y mecanismos inmunitarios. Que es importante conocerlos y que la evidencia vaya progresando en estudios que realmente demuestren eficacia en estos estudios, en estos contextos. Bueno, eso era lo que queríamos mostrarles desde la unidad de cuidado intensivo. Hay muchas cosas más para hablar. Celebramos esta reunión y la idea es compartir entre todos lo que ustedes conocen, lo que ven en su práctica, con lo que nosotros vemos y trabajar mancomunadamente por estos pacientes. Eh, Queremos ser un eslabón más de la cadena con ustedes. Por lo tanto, pues siempre estamos abiertos a la discusión también. Muchas gracias. Muchas gracias, muy querido. Yo creo que una charla muy clara. Quisiéramos preguntas, no sé si alguien quiere preguntar algo, si quieres discutimos algunas cosas que tengan dudas, las revisamos. No sé si hayan preguntas, estamos atentos. Buenas tardes, soy Fabián Mantilla, pero no sé si... Buenas tardes. Eh, gracias, doctor. Mucho gusto, Fabián Mantilla, médico hospitalario. Me gustaría hacerle una pregunta con respecto a la hipercapnia permisiva en estos pacientes. Es que he leído muchos datos, pero no sé también, pues es que no han logrado definir lo que es la hipercapnia permisiva. Hablan de muchos diferentes niveles de pH y de igual de PaCO2. Entonces, no sé si ustedes en la unidad van a manejar algunos criterios en estos pacientes, pues ya que habló del SILI y del BILI, supongo que manejarán eso, no sé, es una suposición, es una pregunta muy eh, ingenua. No, doctor, no hay preguntas ingenuas y todas las preguntas son buenas.
y bienvenida. O sea, le cuento, la hipercapnia permisiva no es una estrategia por sí, sino es un desenlace. O sea, cuando uno maneja a los pacientes con el extremo del NSDRA o esos pacientes que hablamos de fenotipo avanzado, lo que tratamos de proteger el pulmón. Entonces, por eso le damos volúmenes corrientes bajitos para disminuir las presiones en la vía aérea y disminuir el trauma inducido por la ventilación. Al tener volúmenes corrientes bajitos, eso genera una hipoventilación y evidentemente eleva el PCO2, generando lo que llamamos una hipercapnia permisiva. O sea, la toleramos la hipercapnia permisiva, pero hasta cierto punto. Y el punto es, eso están las guías más detalladas, para nosotros 7.2 de pH y una PCO2 de 60, más o menos, inclusive menos a veces, pH de 7.2. Ya por debajo de eso nos toca ir pensando en otras estrategias diferentes para modificar el soporte ventilatorio sin hacer daño, inclusive utilizar estrategias de extracorpóreas para manejar en casos muy severos. Entonces, sí, claro, lo tenemos dentro del contexto de manejo en la unidad. Doctor, muchas gracias y gracias por su presentación. Elisena Morón tiene pregunta. La pregunta es, buenas tardes, hasta el momento, ¿qué consideraciones se han tenido para el uso de corticoides? De todos los pacientes que han estado en la... Buena pregunta. Como mencionaba previamente, la utilización del esteroide, nos acogemos a la Organización Mundial de la Salud, a las guías de la, cuidado intensivo nacionales, a la NICE, inclusive a Surviving Sepsis Campaign. No se utiliza el esteroide en este tipo de patologías y no se utiliza porque hay evidencia clara de incremento de la mortalidad y la transmisibilidad en escenarios de virus similares con oportunistas. Entonces no la utilizamos de entrada. En el escenario del SDRA, hay discusión, el protocolo de Meduri, en casos más avanzados, pero en ese escenario, en el contexto de una neumonía viral, y esta es una neumonía viral, tampoco ha demostrado, sí, más oportunistas, más mortalidad en estos escenarios. Por lo tanto, nos acogemos a muchas de las guías mundiales en las cuales no utilizamos los esteroides. ¿Cuándo utilizamos esteroides? Utilizamos esteroides en pacientes, por ejemplo, con choque séptico refractario, en el contexto de disfunción orgánica múltiple en estos pacientes, o choque séptico refractario que no ha respondido a los vasopresores o las otras medidas de perfusión, estudios de ANANE y eso lo utilizamos, o los utilizamos, no los suspendemos en pacientes que tengan comorbilidades y que requieran esteroides, o en pacientes, por ejemplo, con EPOC y exacerbación, los podemos utilizar a dosis bajas. Hay una discusión importante, y eso tiene que valorarse por los grupos, y nosotros lo hemos estudiado y lo hemos también valorado en situaciones de tormenta citoquímica. Pero la tormenta citoquímica no la presentan todos los pacientes, entonces uno no puede generalizar que a todos tienen que hacerlo. En cualquier proceso inflamatorio séptico importante van a haber generación de marcadores inflamatorios. Por lo tanto, eso no es tan claro. De pronto, extrapolando en casos individuales que usted haya descartado sepsis avanzados, no tempranos, en el contexto del diagnóstico de tormenta citoquímica podrían tener una aplicabilidad a dosis muy bajas y por periodos cortos, pero esto es ampliamente discutible e individualizado. Pero definitivamente no utilizamos los esteroides de forma generalizada en el contexto de esto y no estamos de acuerdo con su utilización, independientemente de que en China lo hayan utilizado muchas veces. La sepsis. La sepsis es una tormenta citoquímica y los estudios de Bone hace mucho tiempo colocaban dosis de metilprednisolona exactas y mucho tiempo los médicos las colocaron. Y después se dieron cuenta que eran absolutamente deleterias y se ha tratado de buscar una droga mágica y no la tenemos. No la tenemos en ese escenario, como en este menos. Entonces a veces del afán de utilizar herramientas que no tienen un sustento importante, así sea de forma compasiva, podemos hacer más daño. Pregunta.
Yo creo que hay muchos aspectos complejos en los pacientes graves y en los escenarios de esta enfermedad que deben ponernos a pensar mucho de cómo es nuestra práctica y la toma de decisiones y celebro estos escenarios de discusión académica y celebro los que ustedes están haciendo a futuro y queremos participar para la construcción de las estrategias en consenso con todos. Muchas gracias por haber escuchado.